por lo menos. Estamos en Mateo 24. Y tú observas desde el verso 9, está diciendo, y os entregarán a tribulación y os matarán. ¿A quiénes? Está hablando de los cristianos, de los discípulos de Jesús, que ellos lo vivieron esto. Porque esta palabra, hermanos, tiene no solamente una aplicación, no era algo que se iba a cumplir en un tiempo solamente. Esto se ha cumplido en varios momentos de la historia cristiana, pero tendrá su cumplimiento total, hermanos, en breve. Esta palabra. Algunas cosas se están cumpliendo, pero vuelvo a decir, el cumplimiento total de todas estas señales se darán a medida el fin llega. Entonces aquí está refiriéndose a cristianos. Os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Así que no te preocupes, si en algún momento has experimentado eso, hoy todavía el mundo como que nos ama bastante. Yo diría, mucha gente no es cristiana, pero tiene mucho aprecio, ¿verdad? Pero a medida el fin se acerca, esto será más fuerte. Entonces, el punto es, ¿a quiénes se está refiriendo? A cristianos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Está hablando de lo mismo. Y muchos falsos profetas, ¿de entre dónde se levantan los falsos profetas? Del ambiente religioso, vamos a ponerlo así. Y engañarán a muchos. Entonces, si tú notas, lo que quiero considerar o ver con ustedes es de a quién se refiere esa palabra muchos. Y si vemos lo que estamos viendo, el contexto, hermanos, se está hablando del pueblo de Dios, del ambiente religioso, ¿verdad? Donde hay cristianos, simpatizantes y todo eso. Igual, el verso 13, más el que persevere hasta el fin, está dirigiéndose igual a los cristianos. Esto es con nosotros entonces. ¿Quiénes son esos muchos? Se refiere a cristianos. ¿Ok? Mala noticia, son muchos. Buena noticia, no son todos. La palabra que está ahí, amor, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿ok? Esa palabra es en el griego ágape y se está refiriendo al amor incondicional de Dios. Por lo tanto, enfatizamos de que está refiriéndose al amor de muchos cristianos. No vamos a limitarlo, pero ese es el enfoque mayor. Pero no lo limitaremos porque en el mundo, aunque hay gente que no tiene un compromiso, una entrega genuina, pero tienen valores cristianos. ¿Vea? Por lo tanto, esto es un asunto que podemos también generalizarlo a nivel del mundo, donde esos valores, donde ese temor, aunque hay gente que no ha nacido de nuevo, pero hay cierto grado de temor a Dios, respeto, todo eso paulatinamente se va perdiendo y los seres humanos se están volviendo cada vez más crueles. Padres matando a sus hijos, quizás siempre ha habido esos casos, pero no como hoy. Padres que matan a sus hijos, quizás antes era algo más no aceptable, pero algo que bueno, se pudiera pensar, ok, lo hizo, qué malo el hecho de que un hombre matara a sus hijos, a su familia, pero hoy se dan casos donde es la mamá también la que mata a sus propios hijos. Entonces se están dando cosas
terribles, mis hermanos, donde a veces son los mismos familiares los que secuestran, ayudan al secuestro de otro familiar para pedir dinero, cosas así. El amor, la maldad, mejor dicho, se ha incrementado y eso hace que el amor de muchos pueblos de Dios, pero fuera también, hermanos, se esté enfriando, se esté perdiendo. ¿En qué consiste que el amor se enfriaría? Quiero tomar en cuenta esta parte. O sea, ¿qué es lo que realmente nos está diciendo aquí la Escritura? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vamos a ir un poco más profundo. Mis hermanos, esto significa que se perderá la verdadera devoción a Dios, pero también el deseo de bienestar por el prójimo. Cuando hablamos de amor, y si estamos hablando del amor de Dios, el amor ágape, que se enfriará en nosotros, en muchos de nosotros, del cristianismo, entonces eso significa que es que se va a perder esa devoción genuina hacia Dios, pero también ese deseo de bienestar y ese procurar el bienestar del prójimo. ¿Y cuál es la razón que da la Escritura por la que el ser humano en este tiempo llegaría a ese grado, aún muchos cristianos? La razón que vemos aquí es por haberse multiplicado la maldad. Leía yo en la nueva traducción, no, esta es la NBI, nueva, ¿cómo se llama? Nueva versión internacional. Dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Habrá tanta maldad, o sea, tan grande, tan extrema será la maldad en el mundo, es como que entonces en cierto grado va a lograr arropar a algunos. Bueno, a muchos tristemente. Porque la maldad es demasiado, y lo estamos nosotros mirando, cómo está creciendo y no ha parado, va a seguir lamentablemente. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Y pensaba yo, y estos son como ejemplos para que nos demos una idea más clara, en Lot, el sobrino de Abraham. De acuerdo a la Biblia, dice que él era justo y sufría porque él no estaba de acuerdo, él no aceptaba esa clase de vida que en Sodoma y Gomorra se vivía. Había mucha depravación, mucha inmoralidad, mucho crimen, mucha maldad, al grado pues que Dios decidió que destruir esas ciudades. Entonces, pero a Lot era un hombre, el sobrino de Abraham, que también tenía devoción a Dios, conocía a Dios y en cierta medida, no tal vez no, pues sino como Abraham, pero también servía a Dios. Y dice la Escritura que cuando Lot salió, que los ángeles le dicen que se vaya con sus hijas y los futuros yernos, no creyeron que Dios iba a mandar juicio, ellos no quisieron irse. Entonces él, su esposa, sus hijas, los ángeles los sacan de Sodoma y Gomorra para que escapen al juicio de Dios. Y dice la Escritura de que, ya ustedes saben, que la mujer de Lot miró atrás y se convirtió en estatua de sal, porque su corazón estaba allá en lo que se quedaba. Y Dios había dicho que no miraran hacia atrás. Bien, Lot y sus hijas siguen corriendo hacia el monte y llegan a un lugar después que ha sido ya destruido Sodoma y Gomorra. Y cuando están allá en cierto lugar, la Biblia dice que
las hijas de Lot se dicen unas a otras, nuestro padre es viejo, aquí no hay más hombres y nos vamos a quedar sin descendencia. Nuestro nombre se va a terminar. Y antes, en aquellos tiempos, eso era algo muy grave, que se terminara un apellido, por decir hoy día, ¿no? Una familia que se exterminara. Entonces ellas dijeron, vamos a emborrachar a nuestro padre y nos vamos a turnar. Una noche lo hago yo, la otra noche lo haces tú y vamos a tener relaciones con nuestro padre, lo vamos a emborrachar para que él no se dé cuenta, para tener hijos. Oiga eso, ¿de dónde viene esta idea? No que eran personas temerosas de Dios, el papá, pero tanto era la influencia del ambiente corrompido donde vivían que a ellas no se les hizo eso tan grave, era justificado para salvar su nombre, su familia, en ese sentido, no lo vieron como algo tan malo o malo, porque no dijeron, no se registra que dijeron, mira, esto no es correcto lo que vamos a hacer, pero debido a esto, no. Se ve que es algo que lo planearon como que, ok, es aceptable. Hermanos, las cosas, aunque sean malas, pero al ser constantemente, al darse constantemente, por mucho tiempo, llegan a parecer buenas. Estamos viviendo un tiempo donde hay muchas cosas que son pecado, que son graves, que son malas, pero como ya pasó bastante tiempo y poco a poco se fueron volviendo normales, aceptables, que ya hoy, hermanos, ni puedes hablar en contra de ello muchas veces, porque quedas como alguien que eres una persona que discrimina, como una persona mala. Oye eso, ¿a dónde hemos llegado? Estas muchachas, hermanos, habían vivido por bastante tiempo, habían más bien nacido en ese ambiente que para ellas no era, porque esto lo practicaban los de Sodoma y Gomorra, que los hijos tuvieran relaciones con los padres, así cercanos, el incesto y muchas otras cosas, que los humanos tuvieran relaciones con los animales. Por eso Dios castigó a esas ciudades. El lesbianismo era normal, el homosexualismo, el adulterio, la fornicación, el bestialismo, el incesto, el crimen, la violencia, todo ya se había vuelto algo normal. ¿Será que estamos en una etapa más o menos igual? ¿Qué dicen ustedes? Sí, bastante similar. Y a veces en algunas áreas hasta como que más grave, porque creo que ustedes han escuchado de iglesias donde los ministros ya es oficialmente que pueden ser homosexuales, ¿verdad? Del mismo sexo. Estamos hablando de movimientos que en algún tiempo eran genuinamente cristianos evangélicos en esta nación. Pero hoy ya ellos ordenan ministros que son del mismo sexo. Tienen una compañera, tienen un compañero del mismo sexo. Y ya son los ministros. Oye eso, es normal, es oficial. Entonces, para que tú te des una idea, cómo estas muchachas llegaron a cometer ese incesto, ese pecado tan horrible, tan grave, pero que había llegado o parecía que era aceptable y normal. Estamos hablando de, por haberse multiplicado la maldad, tanta maldad habrá tanta maldad que el amor de muchos, el amor, la devoción, el respeto a Dios se perdería. Que entonces de entender lo tenían antes,
ese amor, esa devoción, ese respeto, esa entrega, lo tenían. No está hablando gente que no lo tenía, porque dice, el amor de muchos se enfriará, o sea que sí lo tenían. O lo tienen en cierto grado algunos todavía. Otro ejemplo que quiero mencionar brevemente es Elías. Elías vivió en la zona, ¿qué era eso? ¿Norte? Siempre me confundo entre norte y sur. Pero bien, en la parte donde se conocía como Israel, cuando después que había sido dividida la nación, una parte se le llamó Judá y a la otra Israel. Elías estaba ahí vivía, ahí se desarrolló, ahí nació, se desarrolló en su vida. Y esa parte de Israel era la más contraria a Dios, más que Judá. Se volvieron malvados, perversos, idólatras, criminales, depravados, de todo. Elías ahí estaba entre esa gente, al grado que en algún momento él cree que solamente él ha quedado vivo de los profetas de Dios, de la gente que teme a Dios, de los siervos de Dios. Y lo buscan para matarlo después que ha dado muerte a los 400 profetas de Baal. Lo buscan para matar. Él ha sufrido mucho en su vida, en su ministerio, tratando de que la gente entendiera de que Dios era el único Dios y que se volvieran a Dios. Pero la gente a veces hacían como el intento, pero luego seguían igual de depravados. Y más de una vez lo quisieron matar. Entonces llega el momento donde él, hermanos, yo diría, se decepciona. Tanta maldad, tanta injusticia, que él le dice a Dios, mejor mátame. Yo no soy mejor que mis padres. Solo yo he quedado. Y todavía a mí me buscan para matar. ¿Por qué llegó al extremo este hombre de deprimirse, de decepcionarse y querer morirse? Hermanos, por la maldad. Porque en vez de escucharlo, el pueblo de Dios, Israel, en vez de atender a la voz de Dios a través de él, de humillarse, de arrepentirse y de respetarlo, él está sufriendo todo lo contrario. Desprecio, burlas, rechazo y ahora amenaza de muerte. Otro hombre que en la Biblia quiero mencionarte también es Jeremías. Otro hombre de Dios, un profeta de Dios que vivió en un tiempo donde igual el pueblo de Israel estaba depravado, corrompido. Hermanos, este predicó todavía más al lado de Judá, pero aún Judá se depravó igual que Israel. Jeremías predicó, y entre más trataba de que la gente escuchara la voz de Dios y se volvieran a Dios, la gente lo despreciaba, lo rechazaba, lo ridiculizaba. Hermanos, le maltrataron en varias ocasiones, que llegó el momento donde él dijo, no más. No voy a seguir predicando, no voy a seguir hablando de Dios. Oye, lo que produce la maldad. Y aún Jeremías llegó a dudar de la bondad de Dios. O sea, no solamente el decir, ya no más sirvo, sino en la nueva, ¿cómo es? En la traducción del lenguaje actual dice, le dice a Dios él en algún momento, tú me has decepcionado. Oye, porque la opresión era mucha, la persecución era mucha. Y él tratando de hacer la voluntad de Dios y de buscar el bienestar de la gente.
Y en vez de que lo oyeran, lo estimaran, lo respetaran, la gente, hermanos, quería matarlo igual. Y lo maltrataron varias veces, lo golpearon, lo echaron en cisternas, en hoyos, pues, y muchas cosas este hombre vivió. Y de acuerdo a la tradición se dice que este hombre murió aserrado. O sea, le dieron una muerte terrible. En Jeremías capítulo 15, versos 18 y 19, habla Jeremías acerca de su dolor, de su sufrimiento, de su situación. Y le dice a Dios: serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Pero nota en la Nueva Traducción Viviente cómo dice el verso 18, lo tiene en la pantalla. Dice: ¿por qué entonces continúa mi sufrimiento? O sea, he tratado de hacerlo mejor. No he maltratado a nadie, no le he robado a nadie. He orado por los demás, por el pueblo. He buscado el bienestar de ellos. Y dice: ¿por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional. En los tiempos antiguos, hermanos, en esos lugares hay zonas también muy desérticas, pero cuando llovía, en la época de la lluvia, corrían, ¿verdad?, los riachuelos, arroyos, o en la época de la nieve en las montañas se acumulaba mucha nieve, y luego cuando ya venía la primavera, todavía parte del verano, esa nieve arriba poco a poco se derretía y se convertían pues esos arroyos, ¿verdad?, donde por algunas semanas o quizás meses había agua, donde los viajeros, la gente que andaba por ahí, podía tomar agua, acercarse y tomar agua fresca. Pero como eran aguas que no eran producidas de un manantial, sino que de lluvias o de la nieve misma que estaba acumulada, y cuando se acababa esa nieve allá arriba, pues también se acababa el agua de los arroyos, y mucha gente a veces cansada, con sed, se acercaba donde quizás la semana pasada había visto agua y ahora no hay. Y así está comparando Jeremías a Dios como alguien que promete, como que dice pero no cumple, como una ilusión que parecía que había agua pero no hay, parecía que Dios iba a obrar, parecía que iba a salir de esta situación. Dios dijo, Dios habla, Dios me prometió y no veo nada. Y sabe que en este tiempo hay muchísima gente decepcionada de Dios. ¿Ok? Por la clase de evangelio que se está, a veces no solo predicando, sino el mismo cristiano, la idea del evangelio que se está dando. Queremos tomar a Dios, como alguien dijo, el genio de la lámpara maravillosa, ¿verdad? De que frotas, como que pides, como al Buda que dicen que hay que sobarle la panza, ¿no? Y ya, frotarle la panza. Y así queremos a veces con Dios tomarlo como un genio, tomarlo como alguien que esté a nuestro servicio. Y si Él no cumple lo que parece, según yo, que tiene que cumplir, entonces hay problemas. Él no es lo que dice ser. ¿Te está mintiendo Dios? No, es la idea que tú te has formado del evangelio. Porque aquí no estamos para que Dios nos sirva a nosotros, aunque lo ha hecho en la cruz y de muchas maneras, pero nosotros tenemos que entender que aquí estamos para servir a Dios, no importa qué.
Entonces aquí tenemos a Jeremías diciendo, tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. Como un manantial que se ha secado. Y mira lo que Dios le dice, el verso 19. Esto responde el Señor: si regresares a mí, ¿qué te da la idea? En la Valera dice, si te conviertes a mí. ¿Qué es eso? Si te volvieres a mí. Quiere decir que este hombre se había enfriado ya su amor, su devoción hacia Dios, su relación con Dios. Este hombre estaba apartándose de Dios. Y Dios le está diciendo, mira, si tú te arrepientes, si tú te humillas, si tú te vuelves a mí. Y estamos hablando del profeta Jeremías. Pero tanto había sufrido desprecios y maltratos queriendo hacer la voluntad de Dios, y él no miraba la salida, la respuesta, el consuelo, que se decepcionó de la vida aún de Dios. ¿Se parece algo a ti? ¿Hay alguna semejanza? Entonces Dios le dice, si te regresares a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, tonterías, dice en otra versión, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influencien en ti. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Que la gente, en su actitud, en su forma de ser, sin él darse cuenta, estaban influenciando tanto en su vida que se estaba volviendo igual que ellos. Ellos estaban en rebelión contra Dios, como él estaba terminando hoy. Parecido. Vea cómo la maldad afecta. O sea, porque quizás cuando tú escuchaste, leímos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, te das una idea general de que muchos se van al mundo en una forma. O sea, por eso quise tomar estos ejemplos. Para que veas que ese es un problema serio que puede afectar a cualquier persona, por muy cristiana sea. La decepción. ¿Has escuchado a alguien decir, yo ya no creo en nadie? ¿Has escuchado? Y a veces eso es hasta con Dios. Y cuando se dice, yo ya no creo en nadie, entonces quiere decir, ya no me importa nadie. Ya no voy a valorar a nadie. O sea, puede la cosa ir en esa dirección. Ya no voy a amar a nadie como antes lo hacía. Ya no le voy a poner el corazón a la gente. ¿Están ahí, hermanos? Hay algunas citas que quiero considerar más para que esta idea se amplíe de en qué consiste que el amor se enfriaría. En Apocalipsis capítulo 2, ahí lo vas a tener también en la pantalla, se escribe un mensaje, el Señor manda un mensaje a la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis 2, y lo vamos a leer ahí. Mira lo que dice en la Nueva Traducción Viviente igual. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candeleros de oro. Yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo, tu paciencia, tu perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. O sea, fíjate que está hablando de una iglesia que ha trabajado duro, que se ha guardado para Dios, pero sigue observando cómo las cosas pueden ir degradándose. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. O sea,
Está hablando de un cristiano, de una iglesia que ha luchado por servir a Dios, por hacer su voluntad, pero, seguimos, tengo una queja contra ti. ¿Cuál es esa queja? En la Valera dice, has dejado tu primer amor. Aquí, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. O sea, sigues trabajando, pero la devoción, la forma en que lo haces ya no es como antes. Sigues sirviendo, pero la forma como ya reniegas, ya criticas, ya te quejas. ¿Han visto esa situación ustedes? ¿La han vivido ustedes? Ya no me amas como antes. Ya no amas a los demás como antes. Vea cómo entonces el perder el amor, si es el amor ágape, ¿de qué habla Mateo 24:12? Tiene que ver con la devoción a Dios, el amor por Dios, el respeto a Dios, pero también el amor, el servicio para los demás. Aquí no estás hablando solamente de servir, de trabajar, de hacer cosas, sino es cómo lo hacemos. ¿Es grave entonces? No te conformes con hacer algo en la iglesia, algo para Dios. Preocúpate también cómo lo haces. ¿Qué te motiva? ¿Qué te mueve? No sea solo por cumplir con algo, por acallar tu conciencia, sino porque de verdad deseas el bienestar genuinamente de los demás. Esto es delicado más de lo que pudiéramos haber pensado. Otra cita más, 2 de Corintios 11:3. Y esta lo vamos a leer en la pantalla. Bueno, lo tienen acá en esta otra versión. Vamos a ver. Sí, en esa está perfecto. Creo que... Ok, vamos a ver. Pero tengo miedo, 2 de Corintios 11:3, pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Que vuestros sentidos sean de alguna forma, dice allí la Valera, ¿verdad? Engañados, pero eso aquí de manera más clara es dejar de pensar, tus sentidos, dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. O sea, temo, dice Pablo, que el diablo a ustedes los engañe y que dejen de ver a Dios, de pensar acerca de Dios, de relacionarse hacia Dios de otra forma. Que empiecen a dudar entonces de la bondad de Dios, de la verdad de Dios. ¿Y quién hace ese trabajo? El diablo. Y volviendo a Mateo 24, donde comenzamos. Tomando en cuenta el verso 9, hermanos, en adelante, 24:9 en adelante, leíamos: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Se entiende? El mundo nos va a aborrecer, pero nota lo que sigue diciendo el 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros. ¿De ahora de quién se está hablando? Primero, el mundo te va a aborrecer. Pero ahora es
Nota el 10. Nota el 10. Primeramente dice, muchos tropezarán. Y tropieza el que está bien parado y va caminando normal, ¿no es así? El que está caído, está caído. Necesita levantarse, pero aquí está hablando de gente entonces que está caminando bien, que está caminando con Dios. O que por lo menos tiene una buena idea de Dios, es simpatizante del Evangelio. Pero va a tropezar. En otras versiones dice que muchos se apartarán. Ahora, tropezar, hermanos, si lo tomamos en un sentido literal, es como chocar o tropezarte, golpearte contra un objeto, golpearse contra un obstáculo que hay en el camino. Y verdad que duele cuando uno se tropieza con algo, sobre todo si no trae zapatos. O en la noche tú vas para el baño, ¿no? Y no prendiste la luz. Y está una silla, está el ropero. Ese sí es un golpe. Entonces un tropiezo puede que, o más bien no es que pueda, sino que también tiene que ver con ofensas, ofendernos unos a otros. Un golpe, una herida, una ofensa. Porque está hablando, muchos tropezarán y se entregarán. ¿Se entregarán? ¿En qué forma? Bueno, si lo tomamos en el sentido literal, en tiempos de persecución, algunos familiares, por salvar su pellejo, denunciaban a otros familiares para que se los llevaran y ellos a quedar libres. Algunos cristianos le decían, lo amenazaban, mira, si tú nos das los nombres y la lista de las personas y dónde están, te perdonamos la vida. Ok, dame un papelito. Ok, esa es la idea literal de esto. Pero eso tiene una aplicación más amplia aún. Y es el que no te importa el bienestar de otro. Pero está hablando de otro compañero, de otro que en algún momento fue cercano, de otro que le llamamos hermano. Yo observo, por ejemplo, en las redes sociales, y ustedes lo han visto, cómo la gente se maldice, y gente que según son cristianos igual. Y se insultan. Tú eres un esto, tú eres lo otro. Y critican a este, critican al otro y lo hacen público. Y ahí hay gente que no es cristiana y está leyendo y se mete también en el argüende. Y les dice, ustedes todos son unos hipócritas. Qué vergüenza, hermano. No te metas en esos líos, en esos pleitos. Si vas a poner una nota en el Facebook, en las redes sociales, en YouTube, alguna cosa, algún video, sea para exaltar el nombre de Dios y proclamar su verdad. Amén. No te pongas a pelear porque corres el peligro de quedar igual o peor, hacer el ridículo, porque tú eres cristiano. Y de repente hay alguien ahí que se metió y dice que es, pero no es nada. Y está provocando algo. Y los cristianos terminan peleándose y el otro que empezó la idea, mira, riéndose de ellos. Seamos sabios. ¿Cómo tú vas a estar entregando a tu hermano, hablando mal de tu hermano, criticando y maldiciendo? Ni lo conoces, solo porque sus ideas son diferentes y ya te pusiste, o sea, hay que tener cuidado. Estamos aquí, iglesia. No uses las redes sociales para entregar a otros, para maldecir, para destruir. Usa las redes sociales para exaltar el nombre de Dios y para levantar al caído, para dar una palabra de aliento y de bendición. Gloria a Dios. ¿Será que entonces sí estamos en problemas en que esta palabra de hoy, este pasaje que hemos leído, hermanos, estamos en ese tiempo?
Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esas son demostraciones, esas son señales de que ese amor, porque cuando tú estás en un enamoramiento, en el primer amor, y te mantienes en una comunión, en una intensidad con Dios y de servirle y el bienestar por los demás, hermanos, tú le vas a pensar, tú no te vas a poner a maldecir a la gente ahí. Tú dices, pobre, Dios mío, perdónalos, bendícelos. Y si vas a poner algo, pero es para exaltar el nombre de Cristo, no para seguir el pleito. Entonces, el verso 10, muchos tropezarán, se apartarán, caerán, se apartarán, debido a las circunstancias que se estarán viviendo. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se van a odiar entre ellos. Y no está hablando, esto tiene aplicación a todo el mundo, pero lo que yo más lo encuentro es una aplicación primeramente hablándole Jesús a su pueblo. Se van a odiar. Está fuerte esto. Y muchos falsos profetas se levantarán y también, porque la gente quiere oír lo que le gusta, lo que alimenta su ego. La gente ya no quiere leer palabra. La gente quiere oír música. Y a veces ya ni música cristiana, sino lo que sea que le alimente su carne. Es triste. Es triste la situación. Ahora, el llamado de Dios a su iglesia, a su pueblo, es el que persevere hasta el fin, y la motivación que Dios nos da también. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverar tiene que ver con mantenerse firme, pero constante. Firme entonces, amando a Dios y amando al prójimo hasta el final. Quizás habrá momentos donde como que han querido o quieren haber interrupciones, pero hay que restaurar esas cosas. Esa es la recomendación de Dios para nosotros. Más como quien dice, a pesar de todo. O sea, hay esperanza. Sí se puede siempre, porque Dios está en control de todo. Más el que persevere hasta el fin. Como alguien dijo, esto no es entonces de los que comienzan, sino de los que terminan, pero terminan bien. Esto no es de que yo voy a estar creyendo en Dios hasta que me muera. Ok, se oye bastante bien. Pero, ¿qué forma de creer? ¿En qué forma estás creyendo? Necesitamos hacer acciones concretas, o sea, tomar acción. ¿O se va a dejar usted llevar por la corriente del mundo? No, hoy como dicen, hoy como todos, hoy como... No, la palabra de Dios es nuestra guía. En Apocalipsis, donde ya leímos, capítulo 2, de que la queja del Señor para esta iglesia era que había dejado su primer amor, que ya no le amaba como al principio, ni tampoco amaba a los demás. En el verso 5, Apocalipsis 2:5, la recomendación aquí es: mira hasta dónde has caído. Haz un análisis retrospectivo. Crea conciencia de tu realidad. Examínate a ti mismo.
Mira tu condición. Ya no estés señalando a otros mientras no has quitado la viga de tu ojo. Y después vas a poder ayudar fácilmente a otros. Estoy en la Nueva Traducción Viviente. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Esto es para aquellos que están interesados en corregir las cosas en su vida y no dejarse enfriar. Y, si estás frío, activarte. Aquí no te va a calentar otro. Tú tienes que activar el switch y Dios está ahí para ayudarte, pero tú tienes que tomar la iniciativa. Esto no es todo el tiempo, oren por mí. Hay momentos que sí, pero mientras tú no tomes responsabilidad sobre ti mismo y acciones, tu vida seguirá apagada. Entonces aquí Dios está diciendo, mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí. Eso es, arrepiéntete, vuélvete a mí, humíllate y haz las primeras obras. O sea, si es que en algún momento lo fuiste, lo hiciste, comienza con esa simplicidad, con esa forma genuina, con esa fe tan sana, tan pura en servirme y en servir a los demás. Porque muchas veces eso se pierde. Hay gente que comenzó bien lindo sirviendo a Dios. Para él un culto, una actividad era lo máximo. Y estábamos aquí a buena hora, tempranito. Decíamos, vamos a orar, hagamos, y ahí estábamos. Pero con el tiempo, hermano, se va perdiendo. Empezamos a llegar tarde, empezamos a no llegar. Y si llegamos, ya nos queremos ir. No estoy hablando de ti, estoy hablando de ti. Y a alguien tengo que hablar. A alguien tiene que aplicársele esta palabra y el que le quede el zapato, pues póngaselo. Gloria a Dios. Esa devoción tan linda que para mí es un placer cuando veo una persona nueva. O sea, ellos quieren ayudar en cualquier cosa que les diga que hagan para ellos es una bendición. Mis hermanos, hay que volver a las primeras obras. Vuelve. ¿Será que se puede o ya no se puede? Vuelve a esa simplicidad, a esa sinceridad, a esa pureza con Dios, con la gente. Vuelve. Se puede. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Haz las primeras obras. Y si nunca las has hecho, pues comienza hoy. Comienza. Verso 5. Mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí, haz las primeras obras que hacías al principio. Si no te arrepintieres, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. ¿Saben que eso tiene que ver con el impacto, con la influencia positiva que Dios nos ha llamado a hacer sobre otros en el mundo? Dios nos ayude, iglesia. Sé que no hemos perdido a nivel general el amor, no se ha enfriado al extremo, pero corremos peligro. Y no podemos tomar las cosas a la ligera y como pensar todo está bien. El cambio comienza contigo, conmigo. Individualmente comienza el cambio. Porque de otra manera, si tú sigues así, hermanos, en aquel día unos serán tomados y otros serán dejados.
Y entonces llorarás y ya no habrá remedio. Qué bendición que estamos vivos, ¿no creen? A ver, respire profundo. Gloria a Dios, hay oportunidad. Hay oportunidad. En Romanos 12:21 hay otra cita hermosa. En Romanos 12:21 dice así, escuche. No dejen que el mal los venza. Entonces se puede. Entonces yo no puedo decir es que no hay de otra. Es que yo no puedo hacer nada. ¿Cómo no? No dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal haciendo el bien. ¿Qué les parece? ¿Se puede o no se puede? Que no te ama, que te odia, que no quiere acercarse, que no quiere verte, pues hazlo tú. Hazlo tú, acércate tú. Haz tu parte tú, bendícelo tú, ámalo tú. Amén. Que te han pagado mal, que has querido servir, que has querido hacer, que has hecho y las cosas no salieron como querías, con más ganas. Dile a Dios, Señor, hoy más que nunca voy a hacer las cosas mejor que antes. Si alguien te pagó mal, no toda la gente te va a pagar mal. Pero aunque te pagara toda la gente mal, tú no estás trabajando para la gente, sino para Dios. Ama a la gente, tampoco lo hagas de mala gana por eso, sino hazlo como que se lo estás haciendo al Señor. Así es como funciona esto. Y lo demás, si te lo reconoció, gloria a Dios. Si no, Dios te lo va a reconocer. Necesitamos salvar esos principios de sinceridad, de humildad, de amor, de respeto. De tal manera que, hermanos, el amor en la iglesia esté creciendo en vez de menguar. Ahí tenemos. ¿Van a tomar esa palabra? ¿La anotaste? ¿La subrayaste? ¿Hiciste algo con ella? No dejes que el mal te venza. La inmoralidad, la depravación, todo lo que hay en el mundo y aún dentro del cristianismo. No dejes que te vuelvas uno igual que ellos. Marca diferencia. Con humildad, pero marca diferencia. Vive como Dios entiendes que su palabra lo está diciendo que tú vivas. Mis hermanos, la bendición, la salvación es para los que luchan hasta el final. Mas el que perseverare hasta el fin, este es el que va a ser salvo. Este es el que se va a llevar la bendición completa. Ustedes han oído que la salvación no se pierde. ¿Ok? Como dijo el evangelista, un evangelista que venía hace años acá. Sí, hermano, la salvación no se pierde, el que te pierdes eres tú. No te puedes aventurar de que no, ya no importa. No, sí importa, sí importa. El que persevere hasta el fin, el que se mantenga haciendo la voluntad de Dios, el que se mantenga en esa devoción, en ese amor hacia Dios, en ese respeto hacia Dios, pero también en ese servicio, en ese amor por el semejante. Y eso hay que practicarlo en la iglesia y hay que practicarlo afuera. No puede seguir siendo un cristiano que simplemente viene a la iglesia, se va y no hace nada. ¿Cómo está ese amor? No puede ser un cristiano que en tu área de trabajo, en tu vecindario, no haces nada para influenciar sobre otros acerca de Dios. ¿Te conocen que eres cristiano en el trabajo? ¿Saben que lo eres, pero que eres un buen cristiano? ¿Diferente? ¿O eres de aquellos que dicen, para ser como este?
La iglesia Dios la ha dejado para impactar al mundo, hermanos, para influenciar sobre el mundo. No es en vano el esfuerzo, no es en vano lo que hagas y lo que te tengas que sacrificar. Ya lo máximo, el sacrificio mayor lo hizo Jesús. No te canses de hacer el bien, dice Gálatas 6:9. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Vale la pena que nos guardemos, que sirvamos, que nos demos para Dios como nunca lo hemos hecho. Si pudiéramos nosotros medir el amor en nuestras vidas, el amor de Dios, y hubiera un termómetro, ¿cómo estaría ese termómetro? ¿Qué mediría si fuera del 1 al 10? ¿Cómo está el nivel de amor, la intensidad de amor por Dios, pero por el prójimo? Tú no puedes decir que amas a Dios y no sirves. No te involucras, no colaboras, no ayudas. Es mentira ese amor. El que ama a Dios tiene que amar también a su prójimo y servirlo y ayudarlo y bendecirlo. Ese es el verdadero cristianismo. ¿Cómo está el termómetro del amor de Dios en ti? ¿Está caliente? ¿Está enfriándose? ¿O se congeló? Hay esperanza todavía. Y ya estuvimos leyendo lo que Dios dice que hagamos. Arrepiéntete, vuélvete a mí. Empieza a hacer las primeras obras, si es que las hacías antes, si no, te dije, comienza. Y leíamos, no dejen que el mal los venza, más bien venzan con el bien. O sea, pero esto habla de acciones, no es un deseo nomás. Acciones de servicio, de atención. Hermanos, el nivel de amor en nuestras vidas se muestra por nuestras acciones. Por nuestras acciones. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu devoción por Dios? Ahí. Te digo en esta mañana todavía. No sé ni qué horas es, como no tengo los lentes, no miro lejos. Allá el reloj no sé ni qué dice. Haz las cosas, no solamente el hecho de que ores, leas la Biblia, sino procura hacerlo de verdad, de corazón. No como un compromiso, no como